Bueno, muchísimas gracias, Beni, por esta presentación. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Benamorel por seguir haciendo posible este pequeño milagro de estas jornadas, de estos congresos que son puntos de encuentro para todos aquellos locos que nos encanta el misterio. Muchísimas gracias, por supuesto, a María Piedad, a José Manuel, a todos los componentes del grupo ADOP, porque son los motores que impulsan estas jornadas y, sobre todo, porque nos dan una decoración, como veis, pues bastante gore. Con razón les llaman los Warren de Baza. Y que todo esto lo que hace es, pues, enriquecer, ¿no?, todas las ponencias de mis queridos compañeros que me han precedido. Y, por supuesto, agradeceros la presencia de estar aquí, porque Benamorel hay que venir adrede, y los que venís adrede os dais cuenta de la maravilla de pueblo granadino que es este, donde se respira la magia, donde se respira muchísima energía, que evidentemente con tanta cueva y con tanto terrorismo pues no podía ser menos, ¿no? Lleno de leyendas, como no, también con el Martinico, con ese duende. Así que en esta ocasión siempre me gusta intentar sorprenderos, espero que os sorprenda también en esta ocasión, porque es una charla que nunca he dado, es la primera vez que la doy, y porque además creo que conecta muy bien con este lugar, con lo que han dicho mis compañeros que me han precedido, porque en el fondo todos estamos hablando de eso, del misterio, de lo que nos rodea, de lo que somos, el por qué estamos aquí. En definitiva, queremos saber un poco más de nosotros mismos y de todo lo que significa conocernos un poco más a nosotros mismos. Ojo, que a mucha gente no le gusta conocerse a sí mismo, pero que no se arriesgue. Y si viene a estos lugares, siempre tiene ocasión de conocer a gente maravillosa y, sobre todo, a conectar en la misma vibración, ¿no?, en la misma onda, que somos todos aquellos que nos impulsa la curiosidad y que nos impulsa eso que llamamos misterio. Y claro, ¿quiénes son los primeros que empezaron a hablar del misterio? Esto es un poco lo que yo quiero transmitir hoy. Y por eso los llamo también los cronistas de lo insólito. Porque claro, cuando hablamos del periodismo de misterio, efectivamente ahora os vendrán muchísimos nombres a la cabeza, pues de grandes periodistas, grandes comunicadores que tenemos del misterio. En su momento, evidentemente, pues Fernando Jiménez del Oso, que era un poco la cara del misterio, y actualmente, pues Iker Jiménez. Evidentemente, tener un programa de televisión semanal ayuda mucho. Pero yo no voy a hablar de los periodistas del misterio del siglo XX. Voy a hablar de aquellos que ya escribieron sobre el misterio, pero no se llamaban periodistas y no había periódicos, pero sí eran cronistas. Y cronistas que recogían esos casos insólitos que tanto nos apasionan. Porque ¿cómo no nos van a apasionar cosas que ya se veían en el cielo antes de 1947 y que causaban asombro, ¿no?, a nuestros antepasados? ¿Cómo nos van a impresionar también esas apariciones de espíritus, de fantasmas, de muertos redivivos, que también asustaban, intentando mostrar un mensaje, ¿no?, o incluso señalando algo que luego tenía que ser encontrado o localizado? De todo eso tenemos en las crónicas, y por eso he querido traer una selección que evidentemente en 50 minutos no nos va a dar tiempo, pero sí lo suficiente como para darnos cuenta que estos cronistas del misterio han estado pululando en este planeta llamado Tierra desde hace más de 2000 años, incluso mucho más, pero bueno, me voy a limitar a unas épocas muy concretas. En concreto, fijaros, dentro de los cronistas europeos, solo europeos, porque si hablamos de Asia, en China y en Japón hay muchísimos más, pero ya en la antigüedad ya he visto que ya tenemos a Tito Livio, a Plinio el Viejo, Plutarco, en fin, todas las crónicas que aparecen en estas obras de autores romanos, de autores clásicos, la de Julio Sequens, que ahora os comentaré. Dentro de los cronistas medievales ahí tenéis unos cuantos, porque en todas estas obras, en todas siempre hay acontecimientos sobrenaturales, hay acontecimientos insólitos, hay cosas que nos sorprenden, que nos dejan con la boca abierta. San Isidoro de Sevilla y sus etimologías, estamos hablando del gran genio, ¿no?, visigodo de la época, pues también siempre tiene un apartado para los prodigios. Agobardo de León y Magonia, habéis oído hablar de Pasaporte a Magonia, pues os contaré el origen. Gonzalo de Berceo con los milagros de Nuestra Señora, en fin, más prodigios que eso, ¿no?, donde la Virgen hace prácticamente de todo y sobre todo rompiendo las leyes de la naturaleza, que para eso es la Virgen. Los grimorios, ¿no?, el Picatres, el libro de San Cipriano. Me consta que algunos por aquí tenéis vuestros grimorios y que en algunos casos hasta practicáis sus conjuros. Bueno, y sobre todo por la noche. Los bestiarios medievales, tantos y tantos, ¿no? Pero claro, como tengo que seleccionar y hay tantas cosas, para que veáis un poco una lista de los hechos prodigiosos de lo que escriben. Fijaros que me estoy yendo a 2000 años atrás, ese periodismo, protoperiodismo del misterio.
En todo eso yo he recogido, ya sabéis que soy un poco ratón de biblioteca, pero también me gusta ir a los lugares, ¿no? Para comprobar que esas leyendas siguen dejando huella. Pues se habla de seres zoomorfos, de seres híbridos, de cometas extraños, de huevos con inscripciones, de demonios, de prodigios aéreos, de apariciones de seres sobrenaturales, de enanos, de gigantes, de hombres y mujeres peces, de nacimientos teratológicos, del mal de ojo, como no, también este tipo de cosas se hablaban en la antigüedad, de fenómenos extraños en la naturaleza, de personas con una gran longevidad o de lluvias de sustancias y objetos curiosos, lo cual a muchos de los que estéis aquí seguro que os puede remitir a un personaje del siglo XIX que dice, ah sí, de lluvias extrañas, pues está claro, ¿no? De Charles Fort, el libro de los condenados. Nada, un pringadillo comparado con las crónicas que os he traído a relucir, porque en el fondo lo que hace Charles Fort, igual que han hecho también otros autores, es recoger esas anomalías y ponerlas un poco en un listado para darnos cuenta de que vivimos en un mundo realmente extraño. Y el que no lo sepa es que no tiene ojos para ver, no se da cuenta precisamente de que vivimos en un auténtico prodigio y que cada día es un milagro. Hay gente que lo sabe y sabe que cada vez que se levanta por la mañana da gracias al hacedor o a lo que crea, porque en el fondo es un auténtico regalo estar vivo y ver la cantidad de cosas que nos suceden en cada momento. Algunas pasan desapercibidas, como esta especie de duendes o de espíritus transitorios, pero otras quedan en el alma. Y aquellos lugares que quedan en el alma son los que realmente nos transmiten un mensaje. Y hay muchísimas. Y si encima eso viene corroborado por una leyenda, por una crónica, por una tradición, pues miel sobre hojuelas. Así que, dejando a Charles Fort, porque en el fondo es cercano a la época que quiero tratar, si nos vamos un poco a lo más antiguo, fijaros este libro. Y además os voy a poner siempre referencias de obras que son fáciles de conseguir. O sea, no estamos hablando de crónicas que tienes que ir al archivo de Indias o al archivo de la Inquisición para darte cuenta de cosas que pasaban, que también las hay, evidentemente. Pero hay muchas que, por suerte, ya están publicadas. Y este libro de Julio Obsequente, de Julio Obsequens, como se decía en latín, está lleno de ese tipo de elementos. Incluso se habla de hasta 160 casos distintos que él va recogiendo desde la fundación mítica de Roma, ¿no?, en el siglo VIII a.C., hasta la época del Imperio. Julio Secuente, que prácticamente no tenemos datos biográficos, pero se sabe que vivió en el siglo IV, va contando muchas cosas que a él le relataron. Evidentemente también él copia a muchos autores que le precedieron, como a Tito Livio. Pero fijaros, he puesto ahí unos cuantos ejemplos de los muchos, ¿no? Pero ya está hablando de cosas que se veían en el cielo, de cosas que pasaban en la tierra, de encuentros con entes y personajes extraños, sobrenaturales, y esto ya lo va contando pues con la mayor naturalidad, igual que cuenta otro tipo de episodios que le pasó al cónsul o al pretor determinado, también va hablando, pues eso, por ejemplo, que en la Galia vieron 3 soles, 3 lunas. Es verdad que a día de hoy a lo mejor se puede explicar por los parhelios o por los selenios, eso se podría explicar, pero en aquella época siempre se asociaba a señales del cielo, a señales de los dioses, a presagios. Acordaros que tenían todo un colegio de los auríspices y también de los augures, es decir, cualquier señal que apareciera y que fuera anómalo, ellos consideraban que era un presagio divino, un mensaje que querían dar los dioses, y por lo tanto había que interpretarlo. ¿Quién lo interpretaba? Pues un colegio sacerdotal especialista en esas materias. Y iba a misa aquello, porque los romanos, como bien sabéis, tanto en la República como en el Imperio, fue una de las grandes civilizaciones que hemos tenido en el mundo, no solo en Occidente, y por lo tanto no se les puede decir que eran unos papanatas o que creían en cualquier cosa. Eran muy supersticiosos porque estaban totalmente convencidos que cualquier prodigio, cualquier señal, cualquier indicio que saliera, ya digo, de lo normal, estaba indicando un augurio, o bueno o malo, que había que interpretar. Y entonces ahí nos encontramos, bueno, me río yo de la era ufológica desde el siglo XX. Encontramos este tipo de prodigios en todas las épocas. Tito Livio, que precede a Julio Soquén, ya está hablando de naves fantasmas que han sido vistas brillando en el cielo. Naves fantasmas que han sido vistas brillando en el cielo. Evidentemente no está hablando de nubes, no está hablando de un cometa, no está hablando de un meteoro, porque, a ver, los romanos sabían de astronomía. Evidentemente todavía no estaban los telescopios para saber muchas más cosas, pero sabían distinguir un fenómeno meteorológico de un fenómeno astronómico de los habituales. Y cuando te dice eso, y te habla además de ciertas fechas, de ciertos lugares, de esos, incluso de hombres con vestidos destellantes, evidentemente no eran túnicas, en fin, no era un centurión romano. Bueno, pues llamativo. ¿Por qué lo cuentan? No lo están contando para mentir, sencillamente están haciendo una crónica. Y bueno, y cuando aparecen animales extraños, tanto en el mar como en la tierra como en el cielo, también lo cuentan. ¿Qué interpretación podemos dar? Sencillamente eran estos cronistas de lo insólito. Si avanzamos un poquito, sabes que a mí las charlas
me gusta que las enfocamos como un viaje. En el fondo ya estamos haciendo un viaje, ¿no? Estamos haciendo un viaje un poco al pasado y nos iremos acercando en el tiempo. Pero es un viaje donde los que nos han precedido ya tenían interés por el misterio y tenían también interés por recogerlo, por registrarlo en sus crónicas. Y uno de ellos, imaginaros, Agobardo de León, un personaje del siglo IX, ¿no? Más o menos alrededor del 815, él cuenta algo que por entonces era como muy habitual, que era hablar de los tempestarios. Los tempestarios, que también lo ha habido en España, pero con otros nombres, también se les llama benuveiros. Los tempestarios eran personajes más o menos como unos chamanes atmosféricos. Eran brujos que conocían perfectamente cómo provocar granizos o cómo provocar tormentas en un lugar determinado y no en otro. Por lo tanto, se les daba una iguala, se les pagaba. Dice, bueno, ya que va a haber una tormenta, que no caiga en mi pueblo, porque me va a estropear la mies y me va a fastidiar, en fin, la economía, ¿no?, de una temporada. Dice, mira a ver si cae en el pueblo de al lado, que les tenemos manía, y entonces el tempestario, que sabía perfectamente cómo hacerlo, provocaba esa tempestad o sencillamente desviaba la tempestad a través de una serie de métodos mágicos de los que no voy a hablar ahora porque nos daría para otra conferencia. Bueno, pues lo curioso que hace Agobardo es que en esta crónica, fijaros que es una crónica que se llama Sobre el granizo y los truenos, o sea que era una crónica prácticamente teológica donde de vez en cuando le llevaban al episcopado pues a personajes extraños. Y una vez le llevan a unos personajes extraños diciendo que procedían de Magonia. Dice, ¿Magonia? Eso le sonaba raro. ¿Qué es eso de Magonia? Entonces decía que era una especie de reino en el cielo, que iban con unas barcas, otras veces hablan de unas naves en el cielo, y que habían hecho un pacto con los tempestarios. Entonces, a cambio de unos regalos que les daban los tempestarios provocaban una tormenta en un sitio determinado, por lo tanto, pues todo lo que era el grano, en fin, el cereal, quedaba ya prácticamente molido y estos habitantes de Magonia lo recogían y se lo llevaban. Entonces habían hecho especie de conciliablo con estos tempestarios. Todos ganaban, los que perdían eran los pobres campesinos o los pobres agricultores que les habían molido totalmente esa cosecha. Bueno, entonces, como Agobardo de León no se cree para nada esto, lo que hace es recogerlo. Entonces, bueno, ahí lo tenéis, el texto original, porque al final conseguí el texto en latín que aparecía, lo traduje porque luego las versiones que hay de este texto son muy diferentes. Pero bueno, os leo un poco lo que él cuenta, ¿no? De que hay un país llamado Magonia. Por eso ya os vale, sabéis que tiene un libro clásico que es Pasaporte a Magonia, un libro en el que yo me he alimentado intelectualmente porque menciona muchísimas cosas y además da una teoría que a mí me parece muy atractiva, que era conectar los casos ufológicos, los casos marianos y los casos de elfos en una especie de identidad común, ¿no? Porque en el fondo es como que proceden o parten de un origen muy similar. Y él lo que dice es que un día había muchos de estos estúpidos presentar a un grupo de gente, a 4 personas que estaban encadenadas, 3 hombres y una mujer. Estos supuestamente son los que habían capturado de esta nave, ¿no? de este, vamos a llamarle, ovni de la época, ¿no? Del siglo IX, en la época medieval. Lo que pasa es que él no se lo cree, estaban a punto de quemarles porque los consideraban que eran los causantes directos de esa tormenta y por lo tanto de ese estropicio, pero Agobardo dice, dejarles en paz, que esta gente no ha hecho nada. Pero claro, siempre quedó la duda, al final de dónde procedían, ¿mentían o no mentían? Él da una versión teológica del asunto y considera que son meras supersticiones porque el único que puede provocar este tipo de tormentas o de granizos es Dios y que no hay ningún ser humano que sea capaz de modificar el tiempo. Bueno, lo llamo y lo he puesto un poco como elemento porque me parece muy significativo de que una obra que en principio no tendría mayor consideración sí que añade ese episodio que ha causado extrañeza. Y ha causado extrañeza tanto a lo largo de los siglos que a día de hoy se sigue repitiendo y nunca más se ha vuelto a saber de Magonia. No sabemos dónde procede Magonia, pero al final Magonia se ha convertido como en esa especie de reino mítico, en esa especie de lugar etérico donde posiblemente sí que venga de vez en cuando saben rasgar el velo del tiempo y del espacio, saben venir y saben dejarnos un mensaje. En este caso, por suerte, ya no hay tempestarios, pero cuidado que en la tradición española ha habido muchísimos que decían ostentar ese poder. Fijaros, si era tan llamativo que en muchas ilustraciones posteriores, como esta de 1665, aparecen representaciones de barcos, porque claro, cuando hablaban de una nave o de un barco, no se imaginaban una nave distinta a lo que ellos concebían, y tenía que ser una nave con una serie pues de lo que era los palos, lo que era, en fin, el trincante, lo que era la mesana, los clásicos, la clásica estructura de un navío del siglo XVI o del siglo XVII, pero como navegando por las nubes, es decir, el lugar de agua son las nubes. Esto estaba más
más acentrado de lo que pensamos. Estaba como muy consolidado de que había otro mundo que en algún momento se abrían esas grietas espacio-dimensionales y que podían intervenir en los asuntos humanos. Otra cosa es que intervinieran para bien o para mal en función del comportamiento, porque ya sabéis que luego este tipo de apariciones, de visiones, de signos, de señales, tienen una parte moralizante. Es decir, en función de cómo se hubiera comportado ese pueblo, así ocurría o no ocurría una determinada desgracia o una determinada aparición. Y si seguimos ya y nos vamos al siglo XVI, que me parece que es el siglo por excelencia, donde la mayoría de estas crónicas hacen hincapié en relaciones extraordinarias, cuando digo extraordinarias es contando esos hechos que os dije al principio, pues bueno, os he puesto un pequeño resumen, ¿no?, de esos cronistas de lo extraño. Ahí tenéis, bueno, desde los Avisi italiano, porque muchas de las cosas surgen un poco en Italia, porque eran como menos, no sé, tenían menos complejos a la hora de escribir este tipo de cosas. Y en función de eso, pues, también los franceses y los españoles lo hacían. Dice, si lo hacen los italianos, imaginaros lo que puede haber en el archivo secreto del Vaticano. Si fuéramos descapaces de adentrarnos allí, la cantidad de cosas que podíamos encontrar, porque muchas tienen que ver con este tipo de crónicas de lo extraño. Por supuesto, he hecho más hincapié en casos españoles, ¿no? Lo tenemos más cerca y las obras son más accesibles. Pedro Mesía, os pongo obras, algunas os sonará, os conoceréis, pero en todas ellas siempre hay una miscelánea relativa a hechos extraordinarios. Pedro Mesía, con Silva de Varia Lección, Antonio de Torquemada, El Jardín de Flores Curiosas, otro libro imprescindible. Matías Escudero de Cobeña, muy poco conocido, pero vamos, imprescindible, que es la relación de casos notables ocurridos en la Alcarria. Calvete de Estrella, que es una carta que escribe al general Gran Vela y también le va contando episodios extrañísimos. Luis Zapata de Chávez, Ambroise Paré, por ejemplo, un francés, ¿no?, que era cirujano, Pierre Boistot, bueno, el milagro de Empel, que también ocurrió, que además eso sirvió para que se creara una advocación mariana muy concreta, etcétera, etcétera. Aquí tenéis los textos originales, ¿no?, tanto de Pedro Mesía, que Silva de Varia Lección, como el de Antonio de Torquemada, libros increíbles, como veis, del siglo XVI, pero a los que nos gusta la extrañeza, a los que nos gustan los casos insólitos, tomar nota de esto, porque ya digo, son libros que están, claro, este es un castellano antiguo que es más complicado, ¿no?, de leer, pero que están ya adaptados, ¿no?, a nuestro léxico. Y desde luego, si tú lees eso y empiezas a indagar un poco el contexto, porque, por ejemplo, en algunos casos se habla de la ciudad y se habla de la casa específica donde ocurre. Por ejemplo, las casas sundendadas. Antonio de Torquemada tiene varias. En uno de mis libros, de la trilogía de seres mágicos de España, el de Duendes, cuento el caso de un trasgo apedreador, es decir, de una casa de Salamanca donde había unos trasgos invisibles, pero sí visibles lo que eran sus consecuencias, que era apedrear y lanzar piedras, o por lo menos que esas piedras fueran visibles. Bueno, dejaban rastro, ¿no?, de la piedra, pero no se sabía dónde caían, es como que se materializaban. Bueno, pues podría ser un caso de poltergeist, porque resulta que en esa casa sí que vivían dos doncellas muy jóvenes, y podría ser, ya sabéis que el caso de poltergeist no estamos hablando de casos fantasmales como tal, sino de personas vivas que producen a través de su psiquismo, pues esto que se llama psicorragias o esta telequinesis. Bueno, pues él lo cuenta, pero lo cuenta porque incluso él dice que en algunos casos fue testigo. Entonces eso es lo que me llama la atención. Hay piezas que son diálogos, que habla uno o el otro, y cada uno va contando casos similares, y otro dice, pues yo recuerdo que en la casa de fulanito también un duende hacía de las suyas, porque o bien cambiaba las cosas del lugar o sencillamente provocaba una serie de estruendos en la casa. Nunca hacían daño, es verdad que a los habitantes. Siempre tienen el cuidado de que no se produzcan daños físicos, lo cual eso siempre es muy llamativo, como si tuviera una especie de código de conducta o sencillamente de impedimento que no pueden alterar la anatomía física de las personas a las que alteran. Ahora sí, los duendes siempre han sido muy traviesos y queda reflejado en este tipo de crónicas. O en esta que os decía, relación de casos notables en la Alcarria, donde no para de contar cantidad de episodios que desde un punto de vista objetivo se podrían encasillar en casos ufológicos, pero sin ninguna duda, porque todo lo que está contando no tiene nada que ver con nubes, ni con cometas, ni con asteroides, ni con eclipses, ni nada parecido. Entonces, bueno, ahí os he puesto unas cuantas cosas, pero para que veáis. Como todo esto se está grabando, pues me imagino si luego lo vais a ver, lo veréis con más calma, ¿no? Pero bueno, os cuento un poco por encima. Dice, de una cometa y de una estrella que se vido en el cielo, ¿ves?, con ese lenguaje que se utilizaba en el siglo XVI. Y dice, después de las 7 de la noche, al parecer de muchas personas que lo vieron, que se había abierto el cielo, fijaros, se había abierto el cielo, fijaros en la fecha que es, estamos en diciembre, por lo tanto en invierno,
Se abre el cielo y luego sale una gran claridad y sale un cometa tan grande que admiró a todos los que lo vieron. Cometa grande, o sea, cuando se abre el cielo. En fin, fue vista por todos estos reinos y muchos echaron sobre ella muchos juicios. Evidentemente empezaron a pronosticar. Esto es mal augurio o un buen augurio. Normalmente siempre se asociaba o bien a nacimientos de alguien que iba a ser importante para la historia de España, o bien a algún fallecimiento de alguien también importante, cuyo fallecimiento iba a marcar el fin de una era o el inicio de otra. Bueno, pues de esto está lleno este libro de Don Matías, que a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo vi. Entonces, fijaros que estoy contando como casos de libros que, bueno, evidentemente ya tiene que ser con el invento de la imprenta, que ya sabéis que es a partir de 1450 con Gutenberg. Pero esto en principio solo era accesible a personas pues, de una cierta cultura y de un cierto nivel económico, porque había que comprar estos libros, pero es que había otro tipo de literatura, la literatura de pobre, que se llamaba, que también se contaban casos extraordinarios, también a veces exagerados, siempre se le añadía, en fin, una pátina, ¿no?, de sobrenaturalidad mayor todavía de la que ya tenía de por sí. ¿Y sabéis cuál era? ¿Qué tipo de prensa y qué tipo de panfletos son los que se utilizaban a partir del siglo XVI? Y además, como casi un invento muy genuino español. Oiga, no vais a ganar un libro, ¿eh? Así que... Pero sería los pliegos de cordel. Los pliegos de cordel, que también hay, y sus un poco sus variantes, ¿no? Las coplas de ciego, las hojas volantes, los romances, las relaciones de sucesos, las aleluyas, los gozos, las coplas, las gacetas, los trovos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, pliegos de cordel. ¿Por qué pliegos de cordel? No son libros, evidentemente, no estaban encuadernados. Eran pliegos, normalmente pues eso, de 8, 16, de 32, que se colocaba un cordel y luego estos pliegos, estos bueno, panfletos, vamos a llamarlo, se colocaban en la cuerda, se vendían nada, muy baratos, por 5 céntimos, y cada uno pues iba cogiendo. Pero claro, tenía que contar una historia muy concreta que solía estar ilustrada, ¿vale? Esa historia estaba ilustrada para que la gente lo viera, para que le entrara por los ojos, porque muchos no sabían leer, pero daba igual. Si lo compraba alguien que sabía leer, bueno, ya se creaba ya un circulito alrededor de él, y él lo que hacía era relatar lo que se decía en este pliego de cordel o en esta copla de ciego. Ya sabéis que también estaban los ciegos, que llevaban también sus cartelones, que eran sus viñetas, y iban contando también el relato de ¿qué? Pues de un crimen truculento, de una cosa que había aparecido en el cielo, de alguien que había nacido con 2 cabezas, o cosas similares. O sea, tenía que ser algo que sorprendiera. Bueno, por supuesto, los adulterios también, eso estaban a la voz del día, porque claro, si había algún adulterio o alguien había tenido, porque también hay casos de nacimientos prodigiosos, que había tenido 40 hijos a la vez, pues hombre, también eso se notaba. Pero siempre añadían algo más, ¿no? Siempre añadían algo para que fuera mucho más sorprendente, para que fuera... Estamos hablando de los antecedentes de la prensa amarillista. Entonces se exageraba. ¿Pero por qué se exageraba? Porque había que comprar el pliego. 5 céntimos son 5 céntimos, ¿no? Entonces había todo tipo de casos, ¿no? Y entre ellos también estaban las aleluyas. Las aleluyas es el antecedente de los cómics. Estas viñetas, estas historietas, ya se contaban las aleluyas. Se contaba algún caso sorprendente, en este caso el caballero del pan pringado. Era así porque, en fin, nació con una nariz muy larga, era muy feo, y le gustaba el pan pringado. Entonces, a partir de ahí, pues las peripecias que le van pasando a este hombre. Esto, evidentemente, es como una especie de fábula, de cuento. En otros casos se contaba, ya digo, crímenes, o se contaba algún suceso paranormal, pero siempre en un pareado para que fuera mucho más fácil de recordar y, sobre todo, para que los ciegos, si al final lo recitaban, también lo pudieran recitar con ese soniquete que les caracterizaba. Y muchos de estas aleluyas, aucas, que se llaman en catalán, pues tenían el éxito adecuado porque, claro, estaban contando fenómenos extrañísimos. Aquí tenéis el auca de Montserrat, ¿no?, que tiene que ver mucho con la aparición de la moreneta. Aquí tenéis cómo se distribuía, pues eso, en imprentas, en librerías, de manera ambulante y a través de buhoneros o ciegos copleros, porque era una forma de ganar un dinerillo, ¿no? Iba con su lacerillo, que le colocaba el tenderete, y entonces ya no eran pliegos como tal que tú te los podías llevar a casa. Ojo, esos pliegos servían para todo, ¿eh? Servían para leer, y luego, si tenías una necesidad imperiosa, ibas al servicio y no había papel higiénico, pero mejor que un pliego más ilustrado no podía quedar el culo. Y ese tipo de cosas eran muy habituales. Claro, ahí se utilizaba todo. Por eso nos han llegado tan pocos pliegos de cordel. Y los que nos han llegado tienen un olorcillo. Los rodomaces de ciego, fijaros, un poco toda la expectación que se generaba. Cuando alguien iba a un pueblo, esto es como cuando iba al circo, al pueblo, ¿no? Bueno,
era el acontecimiento. O cuando iban pues los cómicos de la legua, era todo un acontecimiento. Pues cuando iba el ciego, cuando iba la persona que iba a contar una historia, pues evidentemente, claro que se juntaban, porque era una forma de estar un poco pues enterado de lo que pasaba allende de los mares o en cualquier otro lugar. Y entonces el ciego, sabes, que tenía también una especie de soniquete muy concreto. Yo que sé, por ejemplo, he traído un caso del romance del crimen de Duruelo, ¿no? Entonces, cuando se contaba, siempre tenía que haber una rima, pues empezaba, ¿no? Oigan ustedes, señores, y escuchen con atención para explicar este crimen que es digno de compasión. Entonces ya todo el mundo ponía los ojos ahí como platos. Y el ciego no les veía, pero notaba la tensión que había. En la provincia de Soria, porque mucha gente decía, ¿dónde está Duruelo? En la provincia de Soria, en Duruelo apareció una joven desgraciada, muerta por un puñal traidor. Y todo el mundo, oh, ¿quién será? Y él continuaba, evidentemente, después de hacer una pausa dramática como la que acabo de hacer yo, pero sin risas. 22 años tenía la infeliz cuando murió, y más de 20 puñaladas el criminal la asestó. Y en ese momento, ¡oh! Evidentemente esto continúa, pero no quiero hacer spoiler. Bueno, algunas de las relaciones, porque también se llamaban relaciones, las relaciones de hechos extraordinarios o de sucesos, y he puesto aquí unas cuantas para que os deis cuenta, y esto de forma cronológica, de hechos raros. Yo creo que al final tenía que haber un poco titulado esta charla Rarología, ¿no? Porque en el fondo va de eso. Pero ¿por qué la he titulado Los pioneros del periodismo del misterio? Porque en el fondo todo esto, lo que estaban haciendo de una forma veraz o de una forma exagerada, era periodismo del misterio, a su manera, y por supuesto pues para ganar un dinerillo, pero también para dar a conocer que, en fin, que no todo era ordinario, que había cosas extraordinarias. Entonces ahí tenéis desde... Bueno, es muy curioso porque casi siempre que se habla de una relación, casi siempre se decía relación verdadera, ¿sabes? Se hacía hincapié, relación verdadera, por si alguien no lo creía. Relación verdadera de un espantable y ferocísimo animal llamado corisango, que ya son ganas. La relación verdadera de un animal monstruoso en un foso del lugar de Loges, tal. Y he puesto luego pues el lugar donde se hacía la imprenta, porque este tipo de relaciones no iban firmadas por ningún autor. Siempre se ponía la imprenta, a veces ponía el nombre del impresor, pero ¿sabéis por qué ponía el nombre del impresor? Para que alguien que quisiera contar una historia fuera al impresor y a través, pues eso, de un convenio económico, pues él lo imprimía y él se llevaba un porcentaje. Entonces ponía el impresor, pero nunca el autor no se atrevía, pues se le corrían a gorrazos, porque claro, hay veces que cada crónica se las traía, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis unas cuantas, algunas os comentaré ahora de pasada. Por ejemplo, hay una muy llamativa que no tiene que ver con España, que es la declaración de las señales y monstruos espantables que han aparecido en el aire encima de la villa de La Rochelle, en Francia. Será La Rochelle. ¿Ves ahí? Esta sería, por decirlo así, el panfleto, el pliego, siempre con una imagen, ¿no? Y en este caso lo que intenta representar es, bueno, pues ciertas cosas, ciertas señales que se vieron allí, pero nada comparado cuando tú lo lees, porque empieza diciendo que se ve un cometa muy extraño, en fin, que tiene un comportamiento bastante anómalo, pero que luego aparece un ser resplandeciente, un ser, dice, como insuflado en fuego, con lo cual llama mucho la atención. Luego dice que aparece un carro tirado por unos caballos gigantescos muy parecidos a unos elefantes y que también además van como encendidos en fuego, con lo cual es como unas descripciones que dan para demostrar la luminosidad que debían desprender, ¿no? Que en ese carro iba una cuba, dentro de la cuba iba un monstruo que ya no sabe ni cómo describirlo porque no se parecía a ningún animal, y dice esta declaración de las señales que se vieron en La Rochelle, que cuando el monstruo que iba en la cuba, que a su vez iba en el carro tirado por estos caballos de fuego, cada vez que pegaba un alarido, había unos cuantos que se morían de un infarto, del estruendo y de lo feroz que era ese alarido, ¿no? Y te lo cuenta tal cual. Evidentemente, está exagerando, pero bueno, ahí tenéis la crónica. Y claro, si entramos un poco en el apartado de los bichos, bichejos y bicharracos que hay en estas crónicas, es delicioso. Pero sobre todo no porque lo describen, sino el problema es del dibujante que tenía que dibujarlo. Dice, bueno, a ver ahora cómo describo lo que me ha dicho que tiene unos cuernos, que a la vez parece una serpiente, pero no es una serpiente porque parece un elefante, y dice, a ver cómo lo dibujo. Entonces, bueno, pues ahí intentaba dibujarlo. Entonces ahí como ve, agarrando a uno por ahí, como diciendo, suéltame. Pero el fin era atroz de esta gente, porque te podías imaginar, dice, ¿qué le está comiendo? Es un reptil. Eso sí, asustaban mucho, como he puesto ahí. Entonces hay toda una retahíla de monstruos reptiloides que asustan, que matan,
pero que en el fondo siempre se consideraban también, ya digo, desde una variante moralizante. ¿Ves? Esto pasa porque habéis cometido un pecado, entonces Dios, en su justa misericordia, ha traído una de estas bestias y está matando, pues sobre todo a los pecadores, claro. Y entonces al día siguiente había una cantidad de confesiones tremendas. ¿Ves? Aquí a la fiera malvada, ¿no? La fiera malvada o la fiera corrupia, que también era otro de los nombres que recibía, ¿no? La corrupia, según José María Irrebarre, ya te lo contaba, tenía cabeza de toro, fijaros, con cuernos descomunales, cuerpo de lagarto, lleno de escamas, sus uñas eran como ganchos de romanas, ya sabes, las balanzas romanas que había. Y para su exterminio fue necesaria la intervención de todo un regimiento de infantería de línea, o sea que no había forma, ¿no?, de terminarlo. Pero claro, unas al final se copiaban a otros, como veis, ahí tenéis otra vez una fiera que está como agarrando a alguien. Pero luego ya las variantes fueron tremendas, claro, como no había forma de comprobarlo, pues dice, venga, plegos de cordel. Además eso veía que funcionaba, ¿no?, porque la gente escuchaba más y compraba más estos plegos de cordel. Entonces, pues aquí, la arpía americana, ponían americana, pues está más lejos, es una especie de sirena, pero con una especie de risa sardónica. Nada comparado, por supuesto, con el monstruo de la laguna de Tagua. Claro, que encima el que va poniendo el sello, ¿sabes?, en la biblioteca para registrarlo, no se le ocurre otra cosa que ponerlo también en la cara de... Pero bueno. No, y luego abajo, ¿ves?, por eso digo lo de los cronistas del misterio, luego abajo te cuenta la historia, cuándo fue, en qué año y qué hizo. Normalmente, pues todo tipo de tropelías. Pero claro, había que dibujarlo. Yo le veo ahí al dibujante y dice, ¿qué has dicho? ¿Que tiene cuántos cuernos? Pues y lo iba dibujando. En este caso, pues el romance nuevo del horrible monstruo, como veis, es horrible sin H, pero bueno, da igual, tampoco le vamos a exigir ortografía, ¿no? Un monstruo marino del puerto de Lisboa, ¿no? Y entonces te pone el año del año 1724. Entonces, pues bueno, una especie de leviatán asolando ahí a todos los barcos. El monstruo de Jerusalén, claro, puestos a... Dice, ¿dónde le pongo? Tú por Jerusalén, que ahí no ha ido nadie. Y además veis debajo que hay una calavera, como diciendo, fíjate qué bestia es, que va dejando huesos por todos los lados. Pues este es de 1789. Que veis que prácticamente es el mismo de la Fiera del Espinar. Esta es muy interesante porque la Fiera del Espinar, claro, es un caso ya, en fin, ya más ibérico, relativamente cercano, como ves, aparece este pliego, ¿no?, en 1847, aunque hace mención a un caso anterior de 1844, pero veis que prácticamente ha cogido la misma. Entonces el dibujante dice, la Fiera del Espinar, dice, yo qué sé, pues cojo una que estaba... Bien, pero fijaros, porque esto es un caso que yo he intentado investigar, porque claro, cuando te habla del Espinar, solo te habla del Espinar. Entonces en el Espinar hay un pueblo que se llama el Espinar, que es de Segovia, y hay otro que es Espinar de la Sierra, que es de Guadalajara. Yo creo que se está refiriendo a Espinar de la Sierra de Guadalajara. Entonces te dice que el día de San Antonio, que estaba en la misa, por tanto sería el 13 de junio, dice, esto es curioso porque siempre tiene mucho que ver con algún acontecimiento meteorológico. Cuando aparecen este tipo de bestias es como que viene precedido de una tormenta, de algo inusual, pero una tormenta de estas fuertes, que es como que se abre ahí una especie de grieta y ahí es cuando salen todos los endriagos, todos los demonios y todos los bichos, ¿no?, habidos y por haber. ¿Para qué? Para matar, que es lo que saben hacer, para matar. Y en este caso, fijaros, lo que dice la crónica, ¿no?, dice, al cantar el Gloria, que ya son ganas también de fastidiar, ¿no?, están todos en la misa, allí, rezando, en fin, siendo muy espirituales, muy buenas personas. Entonces, en la Gloria se oye un ruido, como el de un huracán, fijaros, viene precedido siempre de algo que asociado a rayos, a tormentas. Y entra la fiera. No está exactamente, que ya la veis que la han copiado de otra, ¿no? Pero entra una fiera, que debía ser horrorosa. Y ahora os diré en qué se basa, en qué se inspira, ¿no? Entra la fiera, hizo una gran matanza entre todos los fieles. Claro, como no tenían escapatoria, aterrorizados, continuando después sus devastaciones en el campo, perseguida por 6 milicianos a caballo, y habiendo invocado el cabo a la Virgen, una bala hirió al monstruo, que pereció dando un silbido. Y ahí dice, oh, qué bien, menos mal. Pero antes hizo una escabechina que dejó, claro, a Espinar de la Sierra sin población prácticamente, porque estaban todos justo en la misa más importante de ellos. Bueno, pues, claro, indagando aquí, dice, a ver, si esto es cierto, debería quedar más constancia, ¿no? Y sin embargo solo aparece en este pliego de cordel. Digo, ya está. Fijaros la fecha de 1847. Digo, esto tiene mucho que ver, porque ya había llegado aquí el rumor y las noticias de la bestia de Gabodán, que esta sí que habéis oído hablar de ella, porque incluso hay una película, esta hay un dato histórico, porque incluso se llegó a capturar, se llegó también a embalsamar a la bestia de Gabodán con una especie de lobo gigantesco con instintos asesinos, porque se le atribuyen hasta 113 muertes, ni más ni menos.
Pero es muy parecido porque también al final es muerta por Jean Chastel, pues, por un miliciano, que justo dos imágenes de la Virgen que tenía, dos imágenes de plata, la funde para convertirla en una bala, y esa bala es la que le atraviesa justo el cerebro y muere. Entonces, si os dais cuenta, la Fira del Espinar se parece bastante a lo que pasó a la Bestia de Gévaudan casi un siglo anterior. Entonces yo entiendo de que se está refiriendo a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces unos se copiaban a otros haciendo referencia a un hecho histórico, pero a veces distorsionado o a veces ubicado en una localidad geográfica que no ocurrió realmente. Porque es verdad que la Bestia de Gévaudan sí que hizo muchos estragos y sí que su popularidad pues fue allende de las fronteras de Francia y, por supuesto, pues al país vecino que era España. Así que esa es mi teoría y, por lo tanto, en el Espinar no se ha encontrado más referencias que la que os he comentado. Pero eso, claro, asustó muchísimo porque, evidentemente, que un monstruo de estas características saliera prácticamente de la nada y matara a tanta gente, pues dejó algo traumatizada a la población. Pero no he encontrado más que ese pliego de cordel. Y bueno, si ya vamos un poco... Otro de los apartados, ¿no?, de estos hechos extraordinarios dentro de estos protoperiodistas del misterio, a los antropomorfos, me refiero a este tipo de seres, porque antes hemos hablado de los animales, ¿vale? Casi todos reptiloides. Pero también los hay antropomorfos, es decir, de seres extraños, como este que tiene un cuello tipo jirafa. Y fijaros un poco lo que dice la relación. Esta ya es una un poco posterior, de 1717. Y ahí ves, impreso en Granada por Nicolás Prieto. Es el impresor, no es el autor, ¿no? Monstruo que fue capturado por los turcos en el cerco de Buda. El hecho de Budapest. El hecho ocurrió en febrero de 1664 y el monstruo tenía cuerpo de hombre y cabeza de caballo, con el pescuezo muy largo, con crines, peleaba con arco, con flechas, claro, muy llamativo. Entonces así que lo dibujan y queda reflejado en esta crónica. Ya no entró en la veracidad o no, pero sí que me llama la atención que lo cuentan como algo, pues eso, curioso, y que por supuesto siempre tenía esa enseñanza moralizante, en el sentido de que esto indicaba de que no eran muy humanos y que, por lo tanto, el que fueran vencidos pues era como un designio divino si tenían a seres como este tipo de cosas que eran como para ellos aberraciones de la naturaleza. Y claro, así se les empezó a llamar un poco aberraciones de la naturaleza o monstruos de la naturaleza, cuando alguien nacía con unas cualidades totalmente diferentes al resto de los mortales. Fijaros, en esta crónica, el monstruo de Hungría, aquí ya hay una mezcla de todo. Aquí el dibujante se pasó, ¿no? Y ya veis cabezas cortadas, piernas por ahí, como diciendo, mira qué bestioso, ¿no? 3 cabezas, pero 3 cabezas, ¿a cuál más extraña? O este también, la fiera de Oporto, ¿no? También, con brazos. Esto es una especie como el dios Shiva, ¿sabes? Pero a la portuguesa. También muy extraño, estas está clara que son... Estos, de hecho, las llamaban las bestias del Apocalipsis, porque se pensaban que si una de estas apariciones era real, es que el Apocalipsis estaba cerca. Entonces siempre se pensaba que el día del juicio final estaba a punto de llegar. ¿Y cuáles eran las señales del día del juicio final? Pues eran señales aéreas, que hubiera monstruos de estas características, bestias salvajes como las que hemos comentado, etcétera, etcétera. Evidentemente, luego no llegaba el fin del mundo. Bueno, llegaba para aquel que le mataba, para ese sí era el fin del mundo, ¿no? O en el caso de la Feria del Espinar, para todos los que estaban congregados en la iglesia. O, fijaros porque esto ya entra dentro de ese mundo un poco de la teratología, ¿no? Sí, además, fijaros, copia de la carta enviada a la ciudad de Gerona el 20 de octubre de este año, de 1654, y que cuenta, pues esto, un monstruo prodigioso, siempre, claro, habla de algo de prodigio, que fue hallado en estos montes de Zardaña. Y aparece dibujado, es un hectocéfalo. Un ser con 7 cabezas y además con un solo ojo. Si os dais cuenta, la cabeza principal tiene un solo ojo y los demás mirando ahí para todos los sitios. Aquí solo aparecen dibujadas 5, he visto otras versiones de 7 cabezas. ¿Qué intenta reflejar? Pues evidentemente una fabulación del monstruo de 7 cabezas y de la mitología, pero siempre, además fijaros que tiene también como patas de cabra, algo demoníaco, algo que no inspiraba confianza. Por lo tanto, eran monstruos del Apocalipsis que eran enviados para advertir de que os arrepentís o cambiáis de conducta o sencillamente va a ocurrir una desgracia, siempre por orden del sumo hacedor. Fijaros esto es muy curioso también, porque aquí entramos en esa teratología que poco a poco se va acercando a lo real. Esto no exactamente, porque esto me llamó mucho la atención y sobre todo que estuviera dibujado, ¿no? Lo pongo dentro de la categoría de nacimientos prodigiosos. Claro, aquí tenéis al niño con 33 ojos. 33 ojos sin contar el del culo. Vivió 33 días. 33 días, siempre fijaros. Y habló 3 veces, o
palabras de mucho ejemplo. Palabras, ya ves tú qué ejemplo podía dar, 3 palabras. Pero bueno, siempre el 3, es la simbología del 3, en fin, la Trinidad, el número mágico, etcétera, ¿no? Y bueno, y encima lo bueno es que lo dibujan. Claro, el dibujante tenía que dibujar ojos hasta en la rótula, porque claro, dices, ¿dónde le dibujo yo aquí tantos ojos? Me llama mucho la atención. Entonces esto siempre se consideró, ¿ves? Aparece, fijaros siempre los encabezamientos de estas relaciones, ¿no? Y de estos pliegos. Admirable prodigio, y luego ya en pequeñito te va diciendo dónde ocurrió, en este caso, en Bayona, ¿no? En Francia. Pero claro, aquí entramos en esos seres, ¿no? En esos nacimientos prodigiosos, donde cada vez que ocurría, pues se interpretaba de muchas maneras. Y es verdad que normalmente el niño moría al poco tiempo. Pero claro, imaginaros cuando empiezan a hacer esto. Y esto sabemos que esto es cierto, porque ha ocurrido y sigue ocurriendo, ¿no? No lo interpretaban como ¿qué ha pasado, no? Qué mala suerte. No. Siempre era, pues esto, acordaos un poco lo que nos decía nuestro querido obispo Acuña. Dice, pues, que ha fornicado con un incubo. Entonces, claro, la simiente del diablo, pues pasa lo que pasa, te han pillado, guapa. Dice, pues. Otros decían, pues eso, que podía ser, no un incubo, pero un sacerdote, un capellán, pues que hizo cosas que no debería hacer y entonces pues ahí está la prueba del delito, ¿no? Entonces, claro, cada uno interpretaba de forma siempre moralizante algún acontecimiento que se salía dentro de lo que era normal, ¿no? Imaginaros la pobre madre o el pobre padre, pues que encima le caía el estigma de que cuando tenía un nacimiento de estas características. Bueno, será por huevos. Es decir, cuando salía un huevo, se supone que de una gallina, con inscripciones, también lo interpretaban como algo apocalíptico, ¿no? Algo que había que descifrar. En este caso, ahí tenéis unos huevos supuestamente hallados en Roma con extraños signos que había que interpretar, porque el huevo lo que simbolizaba era el mundo. Entonces estaba diciendo, ¿veis? Esto es el mundo y aquí están pasando cosas. Y había que interpretarlo. O este que aparece en una obra de Ambroise Paré, que aparece con una especie de medusa, ¿ves? Con serpientes en la cabeza y que estaba inscrito dentro del huevo. Claro, lo lógico es suponer que aquí hay fraude, ¿no? Y que estos huevos tienen pues la misma realidad que un euro de corcho, o sea, ninguna. Pero sí que quedaba ahí como reflejado de algún elemento extraño de que algo hizo la gallina o el que fuera para que nacieran estos huevos, ¿no? Bueno, en este caso, para el padre Acuña, he traído un exorcismo. Porque claro, aquí, pensando en todos. Este exorcismo, que no sé si conocerás y no sé si conoceréis, es muy llamativo porque es el de una mujer. Además, no deja de ser también una crónica, ¿no? Del misterio de una mujer que durante años, porque cuando le hacen el exorcismo es el 1601, pero ya llevaba 20 años con multitud de problemas físicos, acudió a los médicos no sabían qué decir, hasta que le dicen, no, esto seguro que tienes una posesión. Y entonces pues ya va de iglesia en iglesia y haciendo 1000 cosas hasta que llega a la Catedral de Zaragoza y allí practican este exorcismo. Y es muy llamativo, ¿no? Porque lo que cuentan los exorcistas, que fueron 2, solo he cogido un pequeño extracto, ¿no? de ese exorcismo. Entonces hacen el ritual, tal, que más o menos ya sabéis que se sigue todo un protocolo. Y lo interesante de esto, contestó que dentro de Brígida Pérez vivían 3 demonios. El principal de ellos se llamaba Nicol, el segundo Natanal y el tercero Lelel, que yo creo que era la transcripción que hacía en función de lo que le sonaba, lo que le iban diciendo. Con 50 arrimados, o sea, acólitos, también otros demonios inferiores, que en forma de grandes moscones, os habéis dado cuenta que ya no hay moscas aquí, ya nos hemos encargado de que ya las moscas que se vayan con Belcebú, que para eso es el señor de las moscas. Pues estos moscones afligían a la espirituada y que el principal de estos se llamaba Angelot. Impelidos para que abandonaran a aquella mujer, contestaron que, aunque con gran repugnancia, saldrían el sábado siguiente por la mañana a la misa de los infantes y que lo harían a honra y gloria de María del Pilar. Se está refiriendo a la Virgen del Pilar, a la Pilarica, ¿vale? Pasando a dar señal para indicar que ya habían salido. ¿Cómo daban la señal? Dando 4 golpes a la puerta principal de la iglesia, como efectivamente ocurrió, según sigue diciendo la crónica posterior. Tachán. Y por supuesto, Brígida Pérez quedó liberada de esos demonios porque los exorcistas no eran tan buenos como el padre Acuña, pero consiguieron su efecto. Si seguimos con demonios, porque crónicas de demonios hay para aburrir, os podéis imaginar, he cogido otra que me parece muy significativa, la aparición de 35 legiones de demonios. Aquí ya no hablamos de 3 pringadillos, no, 35 legiones de demonios en la villa de Castro,
que ya dice la crónica. Dase cuenta de las cosas que hicieron y letras en las que el suelo escribieron, porque dejaron mensajes, en 6 días que estuvieron en su término y lugar, por el que ocurrió en Castro, en Huesca, en 1613, ¿no? Y va dejando una serie de señales, bueno, 1000 cosas hay que os he puesto, pero que es muy llamativo, porque ante estos espantosos sucesos, el prelado de la villa reúne a la clerecía para conjurar los monstruos y se declara que la visión es un aviso del fin del mundo y del juicio final, como no podía ser menos. Y no dijeron porque eran pecadores los de Castro, porque yo me imagino que al día siguiente pues todos confesándose por si acaso, ¿no? No va a ser que cayera la maldición. Ya veis que es muy llamativo, porque no deja de ser crónicas de lo insólito, cosas que pasan, entonces se asocian pues, a seres monstruosos, a demonios. No os he traído casos de hadas, de duendes y tal, porque ya en alguna ocasión os he hablado de esas apariciones. Pero sí me gusta un poco reflejar que gente seria, gente científica, como en este caso Ambroise Paré, que fue uno de los grandes médicos cirujanos, barbero, porque por entonces ser cirujano también había que ser barbero, tanto te sacaban una muela como que te abrían el estómago para sacarte alguna cosilla, cuando se permitían ese tipo de operaciones, que luego fueron prohibidas, pues tiene una obra que os recomiendo, porque además está traducida al español, que es Monstruos y prodigios. Entonces, claro, este cirujano, es decir, con una formación científica, lo que hace es recoger cosas que a él le llegaron o cosas que a sus colegas le llegaron. Y además con dibujos, ¿no? Con grabados. Por ejemplo, estos, siameses. Claro, entonces era muy llamativo porque los va describiendo, pero siameses, algunos extrañísimos, rarísimos. Fijaros, otro tipo de imágenes. También, algunos, fíjate, los de abajo, prácticamente sin cabeza, una especie como de protuberancia. Y encima los ojos, que ya tienen más gracia, en el pecho, ¿no? Que dices, bueno, es curioso. Pero que él lo cuenta, ya no es un pliego de cordel, donde la imaginación del impresor vuela, ¿no?, por los aires. No, estamos hablando de un médico que intenta recoger lo que él ha visto o lo que le han contado. Por ejemplo, casos de una persona nacida, pues como si fuera una especie de cerdo, pero antropomorfo, ¿no? O un caso de hipertricosis, ¿no?, de alguien que tenía muchísimo pelo. Pero claro, es que esto no nos tenemos que remitir solo al siglo XVI, que podía decir que estaban exagerados. Es que también hay cuadros, como este, por ejemplo, de Lavinia Fontana, de finales ya del siglo XVI, del caso de Antonieta González, que tiene mucho que ver con Pedrus Gonsalvus, que era un hombre de Tenerife. De hecho, en fin, hipertricosis por todo el cuerpo. Él tuvo varios hijos, tuvo 4 hijos y 4 hijas, y algunas de las hijas, como en este caso de Antonieta, bueno, se tuvieron que ir porque, claro, esto era un fenómeno que les llamaba la atención. Pero en lugar de estar estigmatizados, les llevaban a las cortes para ser exhibidos, ¿no? Y muchas de estas cortes a las que fueron a cortes italianas. Entonces, bueno, pues hubo una pintora, en este caso Lavinia, que lo dibujó tal cual. Y en la carta que porta Antonieta, lo que está contando es el origen de su familia. De cómo no es ninguna maldición, sino sencillamente que por una serie de causas que no se conocían, pues ellos habían nacido así, pero con una inteligencia tremenda. Entonces, llama mucho la atención. Algunos, evidentemente, mira, también le ha llamado la atención a esta muñequita, que parece que ha sentido. ¿Veis? Más casos de prodigios, de siameses, en este caso una relación verdadera, siempre se habla de relación verdadera, de 1634, en este caso de una mujer de Tortosa. En otro caso, fijaros también aquí, qué curioso, sobre todo hay como 2 mujeres que llama mucho la atención, y luego esta relación que veis aquí a mi izquierda, donde aparece una cosa muy llamativa. Es de 1688, dice, es una criatura con 2 naturalezas, la de niña en la parte común y la de niño en mitad de la frente. Que si os dais cuenta, ahí aparece más o menos dibujado, pero el pendulillo le salió como un tercer ojo. Y entonces, claro, esto llamó mucho la atención, porque por una parte es una especie de hermafrodita, o sea, tenía los 2 sexos, lo que pasa es que el de la niña lo tenía donde lo tenía que tener y el del niño se desvió un poco y le fue directamente al centro de la frente. Y eso llama mucho la atención. Entonces, este tipo de cosas, esto sí, que se recogieron y que fueron interpretadas de muchísimas maneras. O este caso, es sorprendente porque este es histórico, además. Hay todo un registro de la gigante Eugenia Martínez. Esta pobre niña, bueno, en principio nace de forma normal. Nace en Bárcena, en un pueblo de Burgos, y es curioso porque nace
justo cuando cuando su madre, que ya en fin, estaba en un estado de gravidez bastante considerable, nace justo cuando está en la misa de 12, la misa del domingo, y justo allí se pone de parto, ya no lo podía evitar. Y entonces, eso se consideró como un signo de buen augurio. Dice, hombre, si nace en la iglesia, en un lugar sagrado, esta niña va a ser un prodigio. Joder, que se fue un prodigio. Porque a los 2 años ya pesaba unos 15 kilos y al cabo de 6 años, cuando tenía 6 años, pesaba 75. Es decir, que empezó a engordar, a crecer, pero no algo natural, no porque comiera mucho, sino sencillamente por una cuestión genética. ¿Qué ocurre? Estamos en la época de Carlos II el Hechizado. Claro, Carlos II el Hechizado se entera de que en un pueblo de Burgos hay una niña de 6 años que pesa 75 kilos. Dice, la quiero ver, pues claro, Carlos II el Hechizado tampoco era un dechado de virtudes, ¿no? Tenía enfermedades y problemas por todos los lados. Y es lo que se llama gente de placer, es decir, aquellos que tienen algún tipo de deformidad, pues se les llevaba a las cortes para que fueran exhibidos, pero también es verdad que les daban un dinerillo, les daban regalos, y en este caso, el pintor de corte de Carlos II el Hechizado, por orden del propio monarca, dice que haga un retrato, pero no en este caso como en esta relación que estamos viendo, este pliego de cordel, sino que haga un retrato verdadero de cómo era Eugenia Martínez. Y encima, con la delicadeza que les caracterizaba en aquella época, ¿sabes cómo titula el retrato? La monstrua vestida. La monstrua. ¿Queréis verla? Pero como era así el monarca, en fin, el monarca, ya sabéis, Carlos II el Hechizado, ya, pero píntala desnuda. Y Carreño de Miranda hace otro retrato de ella para que se viera cómo era de rolliza. Y la pinta desnuda. Este tipo de cosas son las que iba, ya digo, de corte en corte. Ella, al fin y al cabo, tuvo suerte en el sentido de que no muere relativamente joven, vivió un poco más, pero sirvió un poco para que esa anomalía genética, vamos a llamarla así, sirviera para que ella tuviera, bueno, pues unos años con cierta dignidad y también que los padres pues, pudieran también tener una serie de regalos y de dinero que daban entonces. Cosa que normalmente en los pueblos, cuando ocurrían este tipo de nacimientos, solían o morir muy pronto, ¿no? O bien estaba estigmatizada ya la familia de por vida, considerando eso, de que algo habrá hecho para que haya nacido así. Bueno, pues todavía es más. ¿Hay algún asturiano por aquí? En Áviles, al pintor, a Carreño de Miranda, como había que hacerle un homenaje, dice, Carreño era de Áviles. Dice, pues vamos a hacerle un homenaje. ¿Y cómo le hacemos un homenaje? Vamos a hacer una escultura. Pero no vamos a esculpirle a él. Vamos a esculpir a la... y esta escultura está en Áviles. O sea que, como ven, a la pobre Eugenia, a la niña Eugenia, la giganta, como así la llamaba, o la monstrua, que todavía era peor, ahí tiene una escultura en homenaje al pintor que la retrató tanto vestida como desnuda. Ahí tenéis, ahí seguimos con ese tipo de relaciones, etcétera, ¿no? Hay muchísimas, siempre con nacimientos muy extraños. Y otro libro que os recomiendo a los que nos gusta el misterio, que es este de José de Pellicer. En la época de los Austrias es cuando más recopilación se hace de estos elementos extraños, y esta obra de José de Pellicer, Avisos históricos, también es una fuente inagotable de casos extraños que pasaron en esa época. Estamos hablando de mediados del siglo XVII. Entonces cuenta cosas, hay muchísimas, ¿no? De hecho tengo algún que otro artículo donde relato los que para mí son los casos más extraordinarios, pero muchos tienen que ver con casos ufológicos, ¿vale? Prodigios aéreos. Y aquí tenéis, por ejemplo, uno que el fecha, porque aquí ya tiene fecha y aquí hay nombre, como veis. Ya esto lo escribe José de Pellicer, Avisos históricos. Por cierto, José de Pellicer era cronista de Castilla, de León y de Aragón. O sea, que estamos hablando de un historiador reputado en aquella época. Y fijaros lo que dice el 7 de mayo de 1641 en estos avisos históricos. Que normalmente eran cartas que escribía a los nobles de la corte, que luego se recopilaron y se convirtieron en el libro. Ayer lunes, a la misma hora, estando muy sereno el cielo, sin haber en todo él una nube, fijaros el dato, se vio una negrísima y oscura nube que venía de entre Levante y Septentrión, dilatada y angosta, cruzando entre poniente y mediodía, que estuvo fija mucho tiempo sin hacer aire ni tener lo que las otras nubes, remate blanco a los dos lados, ni nubes menores que le acompañasen.
Si ves, parece como una especie de nave nodriza. O sea, una cosa dilatada, angosta, negrísima. Lo califica como nube porque ¿qué puede ser aquello? Pues ahí lo tenéis, 7 de mayo de 1641. Siguiente cronista, que escribe un poco más tarde, unos 10 años más tarde, ya son datos desde 1654 a 1658. Los avisos del Madrid de los Austrias. También otra fuente inagotable de extrañezas, de casos insólitos, de cronista de lo raro, ¿no? Otro rarólogo, que era Jerónimo de Barrionuevo. Uno de los casos también, ufológico, ¿no? Aunque cuenta de todo, cuenta todo tipo de milagros, de prodigios, de nacimientos, etc. Dice, en Malagón, a los 27 del pasado, está haciendo referencia a 1657, a las 9 de la noche se abrió una nube negra de donde salió un globo de fuego tan grande como una casa y llegó corriendo a parar sobre Madrid, donde lo vieron muchos. Y siempre, incluso a veces, cita a los testigos o las personas que estuvieron presenciando este fenómeno. Evidentemente, ya te digo, esta gente sabía distinguir un fenómeno meteorológico de un fenómeno climatológico, de un fenómeno astronómico, y estas cosas que cuentan son cosas que a él le llaman la atención, pero que esto lo cuenta junto con lo que cenaron en la corte el día anterior y cosas similares, o sea, que lo va explicando. O este caso también de una batalla aérea en Sanlúcar. Batalla aérea, ¿no? Esas batallas espectrales que tanto se cuenta. He visto carta de Sanlúcar que saliendo un hombre a la marina al amanecer vio sobre el mar pelear en el aire dos ejércitos furiosamente. Volvió corriendo a llamar a quien lo viese, claro, buscaba testigos, y acudieron mucha gente. No solo lo vieron y escucharon la mosquetería, la artillería, cajas, pífanos y trompetas y voces, sino que duró la batalla más de 1 hora. Salido el sol, se desvaneció. Curioso, estos casos. Pero ya digo, él no está buscando para que esto se compre, para que haya una copla de ciego, para que haya un romance, para que haya un pliego de cordel. No, lo está contando porque está mandando estas cartas a los nobles y cuenta cosas que le han contado o cosas que él ha presenciado. O este suceso, ¿no?, de un ermitaño que cuando muere, pues el gato que tenía este ermitaño pues empieza a tener un comportamiento totalmente extraño y lo cuentan estos sucesos admirables. o este, por ejemplo, que tuvimos ocasión de ver Begoña y yo en Alcobendas, ¿no? El milagro de la multiplicación del vino, sorprendente, asociado a Nuestra Señora de la Paz, a la Virgen de la Paz, que es la patrona de Alcobendas, donde en el siglo XVII, pues eso, necesitaba pues mucho vino porque iba a hacer una fiesta precisamente conmemorando la fiesta de la Virgen de la Paz, y se da cuenta en la noche anterior que prácticamente estaba vacía la cuba, que por lo que sea había habido una fuga y que no había. Y entonces dice, madre mía, voy a quedar mal con todos mis invitados, que pensaba invitar a 300 personas. Bueno, se encomienda a la Virgen. Esto es algo que se puede ver, me refiero, que esto es lo bueno, esto es lo que yo llamo leyendas que dejan huellas. Y qué curioso que justo en esa misma noche, una vez que ha hecho sus rogativas a la Virgen de la Paz, es como dice, como si hubiera un surtidor debajo, o sea, en la propia base de esta tinaja, y empieza a manar el vino, pero de una forma constante. Hasta el momento, claro, la voz corre por todos los sitios, y en la mañana siguiente eso sigue manando, y ya no solo 300 personas que sean las invitadas, sino hasta 600 personas fueron allí, porque querían ver el prodigio, y todas bebieron de ese vino que era inagotable, hasta que dice que se terminó. Incluso parte del vino lo recogieron, se lo llevaban a sus casas, porque esto es un vino milagroso, está claro, esto tiene que ver con un milagro de la Virgen. Dice que se lo dieron a beber a personas que estaban enfermas y que sanaron de forma súbita. Bueno, pues esto es una crónica que además aparece en un acta notarial. Un acta notarial donde con testigos, hasta 29 testigos, dan fe de lo ocurrido, que esto es un poco como la multiplicación del arroz de Olivenza, pues algo parecido. Pero ya digo, que esto lo curioso es que si vais a la Ermita de la Paz, allí en Alcobendas, podréis ver esto, que es un poco el certificado donde te lo cuentan. Hay también esa placa en el lugar donde ocurrió y, por supuesto, la tinaja del milagro, que no podía faltar. Y ya, cuando hablamos de los hombres peces, ni os cuento, hombres y mujeres peces, es a otro de los elementos también extrañísimos que ocurrían y que de vez en cuando pues se daban cuenta. Se pensaba, pero sin ningún tipo de duda, que había una especie de civilización paralela, acuática. Ya quisiera Lovecraft inspirarse en estos casos españoles. Había una civilización paralela que de vez en cuando se dejaban notar, salían y se les veía. En el caso del pece cola o del peje Nicolao, porque esta es una leyenda que procede de Italia y en concreto se sabe, según Julio Caro Baroja, que procede de la zona, bueno, del estrecho entre Sicilia y Calabria, pues ahí es donde vivía este pez Nicolaos o Nicolás, ¿no? Que era una maldición, es decir, le gustaba tanto el agua que la madre le maldice para que se quede siempre en el agua. Y entonces pues él dice, pues ya está, pues me quedo ahí como una maldición. Y esa maldición lo que hacía es que, aparte que sabía nadar de una forma
extraordinaria, dice que se camuflaba o se fundía muchas veces en ciertos peces, se metía en el interior y por eso cuando salía se le veía de esta guisa. Era un humano maldecido, pero dentro de un pescado. Y dice que se dejaba ver, jugaba con los marineros y era el peje Nicolau, el pez de Cosla. Bueno, pues ahí estaba. De hecho, incluso Pedro Mesía, el que os he contado antes, de Silva de Varia Elección, también lo cuenta. Y aparece en las crónicas, pero no solo él, sino que, por ejemplo, en la obra de Guillaume Rondelet, que está considerado el padre de la ictiología, que tiene bastantes tratados sobre peces acuáticos, cuenta que había obispos, como el padre Acuña, pero ya metamorfoseado, y además dando la bendición, porque esto es lo bueno, era tal, entonces salía y entonces les daba la bendición y otra vez se metía en el agua, ¿no? Y ahí lo representaba de la mejor manera que podía representarlo, ¿no? El fraile del mar, capturado en Noruega, o el pez obispo, que dice que vio un retrato en Roma. Pero es que esto lo escribe, ya digo, Guillaume Rondelet en este libro, donde además de especies marítimas conocidas, pues te cuenta esto, como el que no quiere la cosa. Y bueno, ya el fenómeno de la pez mujer, ya ni os cuento, ¿no? Hay una especie de híbrido extrañísimo que también aparece en estos pliegos de cordel. O este dato. Claro, ¿cómo retratas a una sirena? Pero intentando hacerlo de forma científica. Pues ahí lo tenéis. Dibujo de pez muller, incluido en el manuscrito del jesuita Miguel del Barco, jesuita, en la obra Historia Natural y Crónica de la Antigua California. Y te dice el texto que aparece a pie de dibujo, ¿no? Porque intenta darle toda la veracidad posible, claro. Los ojos muy blancos. Claro, esto es lo que le decía al dibujante y el dibujante lo fue dibujando en función de esta crónica. Los ojos muy blancos, el cuello y pechos blancos, la cola a modo de arco, boca y nariz chicas. El grandor, según me acuerdo, dice el testigo, era más que de 2 cuartas, pero esto se salva, pues hay de todas las edades. Y así dibujó, que parece de chiste, pero bueno, pero por una parte, un poco de todas estas sirenas, entonces ya sabéis que además fue todo, pues, una falsedad, ¿no? Un fake news, pero que Barnum no tuvo ningún problema de colocarlo en su circo, el Barnum. Pero vamos, se sabía que este tipo de sirenas no existían. Y bueno, voy terminando porque ya me han dado aviso. Hay para, os podéis imaginar, para mucho más. Pero bueno, sí quería contaros un poco el caso de, para mí, nuestro primer ufólogo, ¿no? Nuestro primer ufólogo de investigación de campo, que era, como no, Torres Villarroel. Ya sabéis que además fue catedrático de matemáticas en la Universidad de Salamanca. Pues él fue testigo, por lo menos, de 3 ocasiones donde vio fenómenos ufológicos. Él era astrónomo, profesor de matemáticas, con lo cual creo que sabía distinguir, ¿no?, un caso de otro. Bueno, pues aquí tenéis uno de esos opúsculos que él escribió, Juicio y pronóstico del globo y 3 columnas de fuego. Entonces, bueno, lo que describe, ahí lo tenéis, que es muy llamativo, sabiendo la autoridad científica y intelectual que tenía Diego de Torres Villarroel. O también, como no vamos a citar dentro de estos protoperiodistas, dentro de estos cronistas del misterio, al padre Feijó. Claro, Jerónimo Feijó, donde en su Teatro Crítico Universal describe multitud de casos de este tipo, entre ellos el hombre P de Lérganes, por ejemplo, ¿no? Él siempre muy crítico, muy escéptico, diciendo, cuidado, no hagáis caso de todos estos que van diciendo que hay hombres peces, que tal, pero lo describe y lo cuenta. Entonces dice, bueno, como dejando la puerta abierta de que en algunos casos pueden ser auténticos. O fijaros, esta gaceta de Nuremberg, ¿no? Toda una cantidad de objetos que se ven en el cielo justo ese 14 de abril de 1561 y que aparece así en la crónica, en una gaceta, en una especie de periódico local de Nuremberg. O lo mismo que hizo esta octavilla de Basilea de 1566, donde ves que eran bolas negras que se iban... Bueno, el anterior todavía era mucho más llamativo, porque... En este caso de Nuremberg, veis que ahí hay una especie como de lanza, una especie de objeto también, una especie también de ovni, ¿no?, triangular, y luego todo este tipo de cosas cayeron al suelo, dice, y una vez que cayeron al suelo, después de una batalla de más de 2 horas, caen al suelo y se desintegran, van desapareciendo. Y lo cuenta tal cual, como el que no, que la cosa. Algo parecido a esta octavilla de Basilea, con esto que siempre se ha considerado que son antecedentes de fenómenos ufológicos, ¿no? O este que pasó en Hamburgo en 1697. Lo bueno es que tenemos gráficos, tenemos... este tipo de representaciones impresas que nos da una visión de lo que llegaron a ver. Bueno, y los esbotos ya no os cuento. Los esbotos no deja de ser también otra crónica interesante de cosas extraordinarias. He cogido un par de esbotos mexicanos donde intentan abducir a un cerdo o donde invocan a la Virgen para que no sean abducidos estas personas, porque claro, pensaban que tenían unas connotaciones bastante demoníacas y mira si te hacen...
lo de la Bárbara Herser en la película El Ente. ¿Y si te hacen eso? Pues invocaban y luego, como se salvaron de la abducción del ovni, hacen un exvoto, que ya sabes que es el agradecimiento a la Virgen por salvarles de que le hagan una prospección anal. O los cronistas de las Indias, que también hay muchísimos de esos casos que nos daría para toda una charla, pero bueno, yo he supuesto unos cuantos ejemplos de cosas raras que vieron y como presagios y durante las distintas batallas, tanto con los mexicas como con los incas, o en el caso de Bernal Díaz del Castillo, que también tiene cantidad de cosas, y una de las que recoge son estos presagios ocurridos, por ejemplo, a Moctezuma, que es una especie de cometa, pero en forma de espiga, ¿no? Y que asociaron a que algo malo iba a ocurrir. O el caso de Villaviciosa de Odón, por ejemplo, estamos hablando de Madrid, eso que pasó el 16 de mayo de 1851, donde algo vieron, ¿ves? Como una especie de cruz, una luminaria, y luego abajo aparece el texto y te dice los testigos que estuvieron allí, testigos de alto renombre, ¿no? Para aquella época, para dar credibilidad que algo extraño había ocurrido. O, ya termino con esto, pues de tantos y tantos ejemplos que podríamos poner, los famosos airship, la oleada de naves ufológicas, supuestamente ufológicas, en los cielos de Estados Unidos, en concreto de California, que ocurrieron a finales del siglo XIX y que la prensa pues los fue recogiendo de una forma puntual. En fin, dentro de este viaje, más o menos rápido, había que ir rápido, no quedaba más remedio, pero espero que haya servido un poco como representativo de que el periodismo de misterio no surge en el siglo XX, que ha habido muchos periodistas, algunos anónimos, otros ya con nombres y apellidos, con crónicas escritas, pero también dibujadas, sobre cosas que siempre han estado aquí, que nos han rodeado, que las hemos tenido más cerca de lo que nos imaginamos. Muchas de las charlas que nos han dado nuestros queridos ponentes pues están reflejando que vivimos en un mundo de extrañeza y que sencillamente tenemos que abrir los ojos para darnos cuenta de esa realidad. Y que el que quiere ir con orejeras y darse cuenta de que todo tiene una explicación científica, pues está tan perdido como aquel que se lo cree todo. Es decir, ya sabéis que hay que evitar dos errores que son muy comunes, menos mal que aquí sois gente inteligente y evitáis esos extremos que son extremos fanáticos. Ni creerlo todo, ni negarlo todo. Siempre en la virtud está en el justo medio, como decía Aristóteles, la virtud es siempre seguir ese camino del medio. El camino del medio es ser crítico, ser escéptico y tener siempre los pies en el suelo y, como no, la mirada en el cielo. No vaya a ser que aparezca un ovni. Muchas gracias.